Hablemos de algo diferente en esta ocasión. Para contextualizar, desde hace un tiempo llevo junto a mi primo un proyecto de podcast en el que solemos hablar sobre el mundo de la entretención, principalmente de videojuegos, pero también de cine, series, anime, algo de cómics y actualidad. Enlaces del podcast en la descripción. Este podcast me ha tenido en el constante ejercicio de buscar información y estar atento durante la semana a cosas que puedan ocurrir en los ámbitos que conversamos. Por lo mismo, llevo viendo diferentes canales de información por distintas plataformas, algunas de ellas no oficiales, pero que se han ganado la confianza suficiente para que la gente crea lo que están entregando. Y por otro lado, tenemos los canales oficiales que corresponden a los noticieros establecidos que la gran mayoría conoce. Durante el tiempo que llevo viendo noticias, he notado muchos aspectos que me han hecho cuestionar el cómo estos noticieros han recurrido a prácticas que, al menos para mí, terminan siendo muy molestas y que comprometen la seriedad de su trabajo, haciendo que surja una lista de preguntas respecto de su actuar. Creo que el punto de inflexión de este asunto para mí fue lo que ocurrió acá en Chile hace tiempo atrás, cuando una periodista entrevistaba a un caballero que había perdido todo su hogar el día antes de Navidad debido a un incendio, a la que no se le ocurre nada mejor que preguntar el cómo pasaría Navidad luego de haber perdido todo durante una transmisión en vivo. Estoy totalmente consciente de que no sé nada de periodismo como para hablar desde una perspectiva técnica, pero sí puedo hablar como usuario o receptor de ellos, y por lo tanto, este video viene siendo algo así como un descargo de mi parte, desde la perspectiva de alguien que frecuenta noticias, un tanto para criticar, pero por sobre todo, plantear la problemática, ver si no soy el único que ve algún problema aquí, y ver si de casualidad alguien puede responder a las incógnitas que tengo explicando el porqué de cada tema. Obviamente, no puedo hablar de todos los noticieros que existen en el mundo, puesto que al final solo tengo el alcance de forma directa a los que corresponden a mi país, Chile, por lo que todo será principalmente pensado en ese territorio. Así que pues, vamos por partes. Ya que mencioné el caso de la periodista chilena, me sirve de ejemplo para este primer tema. Gran parte de la labor de un periodista es recabar información sobre lo que va a dar a conocer, y un método clásico es el uso de la entrevista como una herramienta para este fin. Estas pueden llegar a ser muy interesantes cuando son estructuradas o programadas, pudiendo conseguir más o menos información dependiendo de cómo lo lleve la persona a cargo de ella. Creo que todos tenemos una idea de cómo va este asunto. Sucede que me he dado cuenta de algunos aspectos o acciones que quitan la seriedad o peso a estas mismas. Aparte de la ingeniosa pregunta del ejemplo anterior, en ese momento estaban cubriendo la noticia respecto de un gran incendio que ocurrió en Viña del Mar el año 2022 acá en Chile. Y al igual que en otras ocasiones en las que ocurre alguna tragedia de este estilo, se la pasan hablando días sobre el tema, aun cuando las informaciones relevantes del caso ya las han entregado. ¿Cómo es que duran tanto hablando? Pues realizando transmisiones en vivo en el lugar afectado, y una de las acciones para mantener esa transmisión es precisamente realizar entrevistas espontáneas a cualquier persona que se cruce en el terreno, que en la mayoría de los casos no llevan a nada. Entiendo la idea de dar voz a personas que en esos momentos necesitan explicarse y dan a conocer su situación. Al principio tiene sentido, pero cuando pasas horas haciendo esto con cada persona que encuentras, empieza a perder ese sentido. Creo que queda claro en los primeros testimonios lo que quiere transmitir. Sin embargo, cuando estos empiezan a repetirse en el sentido de contar relativamente lo mismo, no me estás entregando nada nuevo al caso. Entonces, ¿para qué debería seguir viendo? Tampoco ayuda que en muchos casos se pongan a preguntar obviedades dependiendo de la situación, como cuando preguntan a la gente qué opina de la delincuencia que estamos viviendo o si le parece bien que sube el precio del combustible. Por otro lado, he escuchado en radio y visto en televisión varias entrevistas formales que realizan algún conocido o autoridad. Todo muy bien y correcto, hasta que de repente la supuesta entrevista empieza a sentirse más como un método de ataque hacia la persona que está siendo entrevistada. Y si bien
creo que hay más de un caso donde sí merecía ese tipo de trato. Salta la duda si dicha entrevista está ahí para conseguir información o simplemente es para intentar destruir a esa persona, sea por un tema controversial o solo para intentar rebatir. Al mismo tiempo, hay algo que personalmente encuentro bastante molesto, y es que suelen interrumpir de manera constante a la persona que está hablando. A veces tiene sentido, como cuando desvían la pregunta con la respuesta que entregan, pero hay ocasiones donde hablan de temas que sí requieren de un desarrollo más elaborado y por lo tanto requieren de tiempo para explicarse. Entiendo que también hay ocasiones en las que interrumpen como un método para obtener algo de esa persona, intentando encontrar una confesión o algo que les haga soltar la verdad. Efectivamente hay instancias que lo ameritan, pero cuando interrumpen como un método para presionar, buscando que la persona se apresure en sus declaraciones y así cumplir con los tiempos que tienen, pareciera que la intención ya no va tanto de conseguir información. Esto es especialmente notorio cuando quieren abordar temas complejos en tiempos muy reducidos, lo que me hace preguntar, ¿estás buscando información o solo estás cumpliendo con la entrevista? Da esa sensación de ansias, de terminar el trabajo que se te encomendó, más que el objetivo de conseguir información valiosa en ese momento. ¿A qué se debe cada aspecto mencionado? No lo sé. Habrá razones de por medio para cada una de ellas, y como simple usuario que consume este material, no puedo contestar o explicármelo. Ya que comentaba cómo se usan las entrevistas espontáneas como método para mantener vivo algún tema, esto introduce a otro aspecto que cuestiono respecto de los noticieros. Pasa mucho que cuando hay alguna noticia de cierto nivel de interés o importancia, suelen buscar estirar la premisa todo lo que puedan, gastando horas hablando sobre un mismo tema, incluso días. Nadie puede negar que hay temas de relevancia u otros que necesitan tiempo de explicación. Sin embargo, cuando la información relevante ya ha sido entregada respecto al caso, ¿para qué seguir? Suelen dar vueltas una y otra vez sobre lo mismo, sin nada nuevo que aportar. Y sí, tiene que salir alguna actualización respecto de lo mismo cada cierto rato, pero ¿es necesario realmente estar gastando tanto tiempo por cada detalle nuevo? ¿Por qué no esperar y seguir con otra cosa? Se siente como tiempo mal gastado, y por muy importante que sea, no es lo único que debe estar pasando en ese momento, pudiendo informar sobre otras noticias mientras se sigue desarrollando ese tema principal. También ocurre que hay noticias que suelen repetirse más de alguna vez por televisión. Esto hay que verlo más en el caso a caso, pues efectivamente a veces hay informaciones que son necesarias de divulgar a las personas, las que muchas veces no están al tanto a pesar de los esfuerzos por informarles, pero hay casos que no me explico la necesidad de verlos por 3 días seguidos. He visto en más de alguna ocasión una noticia o informe de diferente índole mostrándose repetidamente en pantalla por unos cuantos días, cuando está informando algo muy puntual y que no pareciera dar para mucho más, como puede ser algún asalto en particular que haya sucedido. Yo puedo entender que hay ocasiones en las que durante un día no ocurra mucho, puede pasar, y quizás los noticieros por lo mismo necesitan rellenar los espacios que les quedan para poder usar el tiempo que tienen. Sin embargo, creo que esto genera un problema, y más por el cómo se está llevando. Cuando observas lo que se transmite en televisión respecto de lo que suben en redes sociales, te encuentras una gran diferencia entre las noticias ocurridas y mostradas. Y si bien algunas de estas podrás verlas más desarrolladas en el noticiero, hay otras que nunca se mencionan, y si las publicas en redes sociales, ¿por qué no hablas de ellas si no tienes algo más que colocar? En muchas ocasiones pongo en duda el que no tengan material para hablar por eso mismo. La decisión de repetir noticias no es algo que entiendas por este mismo motivo, y es peor aún cuando ves que las que se repiten muchas veces muestran temas negativos respecto de la vida que tenemos. Es precisamente este el problema, el cómo veo que afecta socialmente. Quédense con esta idea. El último, probablemente el más grave de todos a mi parecer, no sé cómo será en otros países, pero al momento de hacer este video, en Chile se está viviendo un periodo en que las personas, o al menos muchas personas de mi entorno,
tienen una percepción del país como de uno inseguro y en el que todo funciona a medias o que no tiene soluciones concretas. Temas políticos aparte, esta percepción, si bien tiene sus responsables y personas con la responsabilidad de hacerse cargo de esta, creo que gran parte de su propagación es por culpa de los noticieros. En la semana, luego de llegar a casa después del trabajo, hay mucha gente que gusta de estar informada sobre los sucesos que ocurrieron en el día, pues hay cosas que son necesarias de saber y lo saben. Prenden el televisor a la hora que comiencen los noticieros y ven cómo se va informando sobre un acto criminal uno tras otro, donde gran parte de las noticias tienen que ver con esto mismo. Ven cómo muchas veces hablan de la forma en que los políticos se acusan o apelan a moralidades solo por cosas que dijeron, pero poco o nada se muestra sobre lo que están haciendo para solucionar problemas, solo discusiones que se alargan y que muchas no terminan en nada. Ven cómo la vida se hace más cara y los indicadores económicos no parecieran mejorar. Miran hacia el pasado donde todo era más accesible y no pueden evitar pensar que por años ha ido a peor. Ven cómo las tragedias se alargan por días, mostrando la lenta recuperación. Piensan el por qué no se hizo nada antes para prevenir y ven todas las historias tristes que dejó. Ven este tipo de noticias día tras día sin parar e inevitablemente nace ese pensamiento de que todo está mal, de derrotismo, de que solo nos queda resistir y seguir adelante como podamos. El mostrar siempre este tipo de noticias es una acción que afecta directamente a nuestra salud mental y que quita motivación o esperanza. Con todo esto, no es que quiera pedir que dejen de mostrar cosas tan negativas, es la realidad y como tal deben de encargarse de mostrarla como es. Eso lo entiendo, pero mi cuestionamiento respecto de esto es, ¿por qué no mostrar cosas más positivas? Anteriormente explicaba cómo muchas veces las noticias que se muestran en televisión difieren mucho de lo que suelen subir en las redes sociales, y ocurre que estas últimas sí suelen subir noticias que podrían ayudar a cambiar esa perspectiva de la sociedad que tenemos. Sin ir muy lejos atrás, hace poco leía cómo unos científicos chilenos habían avanzado en un remedio biológico para tratar a pacientes con ELA. O hablaban de cómo el país está avanzando en materias de energías renovables, y por qué no mencionar el reconocimiento que está recibiendo el país por sus paisajes para recordarnos lo hermoso que es este lugar que habitamos. ¿Por qué no se ve nada de esto en televisión? Creo que es especialmente importante que se muestre a través de este medio de comunicación, pues la televisión debe ser el formato más utilizado por la gente para acceder a las noticias, y es por esto mismo que no comprendo la necesidad de transmitir solo temas que nos terminan afectando mentalmente para mal, cuando han hecho saber por otros medios la existencia de temas que podrían tener un efecto positivo. Como periodistas, deben recordar que el periodismo tiene una gran influencia social, y con esto estoy dando a entender que no solo importa el qué están dando a conocer, sino también el cómo lo hacen. Pueden crear realidades según cómo lo lleven a cabo. No por nada el periodismo es considerado el cuarto poder de la democracia. Esta forma de dar a conocer las cosas, el cómo lo hacen, es lo que yo como usuario no llego a entender y me hacen cuestionar lo que realmente están intentando lograr, cuando el objetivo final debería ser informar y sacar la verdad de varios sucesos que nos interesan como sociedad. Y parte de estos sucesos también son cosas positivas que podrían darlas a conocer y cambiar nuestra perspectiva de cómo vivimos, pues no todo puede ser malo. Sé que varios pensarán que hay más de lo que se podría hablar, como teorías, incluso las conspiranoicas que hablan de cómo nos quieren lavar el cerebro, o que son un método para mantenernos controlados, pero creo que no vienen al caso, más por la falta de evidencia de las mismas. Solo me quise centrar en lo que yo he observado de la prensa formal desde que llevo frecuentando noticias de forma periódica, y de la cual he llegado a cuestionar muchas veces. Pueden pensar en este video como una crítica de mi parte al periodismo en Chile, aunque creo que no es algo que ocurre solo aquí. Pero por sobre todo, este video soy yo esperando que alguien de este ámbito pueda responderme y contestar no solo las incógnitas que planteé a lo largo del video, sino la gran incógnita que es el título de este mismo. ¿Qué pasa con los noticieros hoy en día? Sería interesante que algún periodista se diera el tiempo de responder.
Para los demás, cuéntenme, ¿cómo son los noticieros en sus países? ¿Es parecido a lo que cuento acá? ¿O tienen alguna anécdota que haya pasado en un noticiero? Déjenlo en los comentarios para seguir hablando del tema. Nos vemos en el próximo video.